Era noviembre de 1980, más o menos. No, más o menos no, lo tengo preciso. Y entro a la cocina de unos amigos de papá, me mandan a mirar la bacha de la cocina. Era una bacha que tendría, no sé, 50 centímetros, una cosa así, 40, 50 centímetros. Y cuando entro, veo unos bichos monstruosos saliendo con la cabeza fuera de la bacha. Eran tarariras. Eran Yo en aquella época tenía 10 años, no había visto nunca un pescado como ese. Y ese día me quedé obsesionado. Jorobándome, Luis, el amigo de papá, me dice, no, vamos, mañana, no porque ya es lunes, pero el otro fin de semana vamos a ir a pescar eso. Obviamente, se imaginan, no pude dormir en toda la noche, en todas las noches que siguieron, y miraba esos bichos ahí en la bacha y miraba los dientes, eran como dinosaurios, eran unas cosas rarísimas. Entonces, cuando llegamos al día de ir, un sábado a la mañana, salimos para la zona de Chascomús y no teníamos equipo. Teníamos solamente un equipo de spinning que papá usaba para trucha, con un reel, con uno de estos, con un Mitchell 308. Me gusta mucho ese ruidito. Em, Fíjense cómo el pickup era perfecto, no tenía un solo sonido. Tac. Em, Teníamos una caña de spinning de fibra, era una caña que usábamos para trucha, y mi viejo tenía una caña de mosca, que sería para una caña, para una línea 8, 9, una cosa así, a la cual le puso otro reel de spinning, que no recuerdo en este momento cuál era. Bueno, y así fuimos, teníamos dos equipos, algún señuelo que compró en el momento, y después teníamos algún caimán o alguna cucharita de trucha. Y bueno, llegamos al lugar, Laguna Vitel, se pescaba en los desbordes, en esa época en todas las encadenadas no había control de inundación, con lo cual en el invierno muchos incluso caminos quedaban anegados, pescábamos en las zanjas cuando empezaban a bajar en septiembre, octubre, y llegamos al lugar en una cosa increíble, todos los juncos verdes, la laguna transparente, gamba rusa, campo inundado con las tarariras que estaban haciendo nidos en ese lugar. Cosas que hoy es muy difícil de verlas hoy día, después de todos estos años donde las lagunas bueno, se han hecho pelota, básicamente. Y llegamos a ese lugar y yo estaba desesperado, yo ya quería ir y tirar. Y papá pone un caimán de los que se usaban para trolling en el sur, naranja y negro, era la combinación ideal, con adelante, en el pitón de adelante tenía un balancín con con dos triples. Nada más alejano a la pesca de tararira, porque estaba lleno de pasto, junco, gambarrusa. Todavía no había, pero se empezaba a ver algo del musguito ese verde que se arma. De todo. Entonces, dice, bueno, mira, esto es así. Yo ansioso quería agarrar la caña y empezar a tirar. Mira, esto es así. Tenés que tirar, tira, cae el caimán y tenés que venir recogiendo despacito y hasta que llegás acá y volvés a tirar. Yo ya pescaba, ya sabía tirar, todo, pero creo que no había pescado en otra oportunidad con señuelos. Entonces, de pronto, bueno, a ver. Entonces mi viejo vuelve a tirar, cae al lado del junco, dos manijazos, me dice, ¿ves? Vas recogiendo así. De pronto sale una tararira de abajo. Obviamente, con los años seguramente estoy magnificando la explosión y todo, pero fue una cosa increíble. Para mí fue salpicó todo así y agarró el caimán. Obviamente se quedó clavada porque no le quedaba otra. Tres triples, era dos de adelante bien chiquitos. Quedó clavada, la pelea, el salto, corría. Era una tararira que tendría, no sé, 2 kilos. Había pescados muy grandes en esa época. Y muy divertido. Bueno, no, dame. Bueno, listo. Sacamos la tararira. Yo no recuerdo si esa sacó alguna foto. La devolvemos. Listo, ya está. Dame que yo sigo. Mi viejo, como siempre, iba menos y me dice, deja, yo uso la caña de mosca y vos pesca con esta. Bueno, y ahí estuve pescando. Después cambié de señuelo. Teníamos un plop, uno solo, un plop de Dell, blanco y rojo, año 80. Y digo, bueno, voy a tirar con ese.
¿Y cómo es esto? No, nada, tirás y pum, pum, a los golpecitos. Bueno, también explotó una tararira. Pelea. Mi primera tararira y con señuelos. El lugar era soñado. Después de eso pesqué muchísimos años en todos esos lugares, de la laguna de Chascomús, íbamos hasta las Barrancas, el Burro, las Tablitas, Chichís, bueno, Vitel. Después se pusieron de moda las un poquito más lejanas, la del Cisne, el San Lorenzo. Había un montón de lagunas en toda esa zona y, y pescábamos siempre con señuelos. Eh, Otro día vamos a profundizar cuáles eran los señuelos que se usaban en ese momento. Había muchos muy divertidos y no eran pero ni por las tapas lo efectivo que son los señuelos de ahora. Yo creo que con cualquier equipo de ahora, con multifilamento, con ríes rotativos que uno tiene un control mucho más directo, con cañas de acción rápida, con anzuelos que tienen un filo que es de locos, con antienganches como los offset con una goma arriba, que son prácticamente un anzuelo suelto que uno tira y se puede clavar, creo que la efectividad que tendríamos sería muchísimo mayor, muchísimo mayor. Eh, Fíjense que hoy, en la pesca de tarariras, perder los pescados no es algo normal. No es algo común que uno dice, uy, tuve 40.000 piques y saqué 3. En general tenés un buen equilibrio entre piques y pescados sacados. En aquella época era malísimo el score. Pescábamos con cañas casi ultralivianas, porque nos hacíamos los líricos, era la novedad, era lo divertido. Eran cañas de fibra, eran cañas, además que usábamos estos riles frontales con un nylon. Acá hay uno, este es grueso, este sería un 26. Em, Nada, era en un tiro más o menos largo tratar de clavar esos anzuelos con poco filo, con mucha rebaba, gruesos, en la boca de una tararira era prácticamente imposible. Pero era súper divertido. Así que bueno, esa fue mi primer tararira. Al rato mi papá saca otra y sacamos la foto que tenemos los dos con nuestras primeras tarariras. Bueno, en el caso de él no era la primera. Y es una foto que yo atesoro mucho porque era una foto donde habíamos llegado con el auto. Mi viejo tenía ahí un 504 amarillo. este, y habíamos estacionado sobre el camino de tierra porque estaba al borde del camino de tierra, estaba la laguna desbordada de un lado y del otro, y pescábamos de los dos lados, o del lado de la laguna o del lado de la alcantarilla. Eh, Eran épocas increíbles, increíbles. Eh, Después empezábamos a encontrarnos con gente que también estaba yendo, que compartía nuestra vivencia en la Asociación Argentina de Pesca y pescábamos con señuelos allí también. Eh, Era época donde la laguna era de agua transparente, había chanchitas, mojarras, dientudos, todas las especies, unos bagres sapos monstruosos. Y eran épocas donde las lagunas estaban muy sanas, precarpa, básicamente, precanales para evitar las inundaciones, cosa que evidentemente celebro. A nadie le gusta priorizar la pesca por sobre el bienestar de mucha gente o de sus campos, ¿no? Em, pero bueno, esa época de los 80 fue muy mágica, muy mágica. Estaba en desarrollo cosas nuevas, viéndose señuelos que estábamos aplicando de Estados Unidos que eran para pesca del bass y los traíamos acá y los probábamos, como conté en algún otro, en Nueva Televisión, en las ranitas de goma. Empezaban a salir notas en la revista Weekend, Diego sobre todo y Roberto Guglielmi eran como los especialistas que siempre iban a ese tipo de notas y uno aprendía muchísimo y esperabas la weekend esperando a ver qué salió y dónde picó y si picó en monte y lobos. Era una época increíble y la verdad yo agradezco haberla vivido porque fue el origen, ya de esto hace 45 años, fue el origen de esta pasión que tengo por la pesca con señuelos, pasión que me encanta compartir, que un poco esta es la idea de este espacio, poder compartir con ustedes y recibir también feedback de parte de ustedes, esta pasión por la pesca con señuelos. También me apasiona la pesca con mosca, así que también me van a permitir traer algunas plumitas a este sector. Bueno, me encanta poder compartir estas cosas.
Me gustaría escuchar también sus historias y bueno, seguimos en contacto a través de esto y a ver si está el fantasma. Bueno, por acá no anda, pero seguramente se va a hacer presente como se hace presente cuando hacemos estos videos en Tech.